Bienvenida, bienvenido una vez más a Libros y Gatos. Sí, seguramente ya pensabais, vaya, ha llegado el capítulo 9, este ya no va a hacer nunca más nada, se ha arrepentido y ahora está eliminando todos los capítulos. Ya no volverá, porque ha llegado al capítulo 10. Sí, no me lo creo, al capítulo 10. En fin, pues bien, para este capítulo 10 quiero hacer algo diferente, ya que, bueno, al final todo esto se trata de un experimento. Y el formato era, explicaba o hacía un poco un resumen y luego daba mi opinión. Y he pensado de darle un poco la vuelta a la tuerca y hacerlo diferente, es decir, hacerlo todo junto. No voy a hacer tampoco un resumen inicial, sino voy a dar mi opinión, voy a mezclar también la historia o el concepto del libro o las ideas y bueno, veremos a ver qué sale. Al final, bueno, es un cambio que quiero hacer para sentirme un poco más cómodo, para no hacer formatos tan marcados y a ver si gusta más o menos. Pero bueno, al final el tema de la aprobación es una tontería. Las cosas las tenemos que hacer porque nos gusten y dejar de lado lo que digan los demás, si tenemos esa aceptación, si al final nos convertimos en famosos o no nos escucha nadie, ni siquiera nuestras mascotas. Pero al final todo, y digo al final que repito mucho, esto lo tengo que cambiar, se trata de hacerlo las cosas porque a uno le gustan y las disfrutan. Y bueno, de eso se trata un poco este podcast. De hacerlo unas veces mal, otras veces mejor y otras veces incluso puedo llegar a escuchar mi mismo capítulo 2 veces. Pero bueno, no siempre pasa. Y ahora sí, empezamos. Pues esta semana os traigo un libro muy curioso. En este caso se trata de un ensayo publicado por Joan Sanchis que se llama 4 días. Treballar menys per viure en un món millor. Lo que será lo mismo, trabajar menos para vivir en un mundo mejor. Pues bien, vamos a hablar un poco de quién es Joan Sanchis. Nació en Benigànim en 1990, es licenciado en Economía y máster en Política Económica y Economía Pública. Con una trayectoria académica y profesional esencialmente vinculada en el ámbito de las políticas públicas, el trabajo y la geografía económica, ha participado en el diseño de programas de política pública dirigidos a incentivar la reducción de la jornada laboral en el país valenciano y en el Estado español. Actualmente es profesor asociado de Economía Aplicada en la Universidad de Valencia y trabaja como asesor de la Consejería Económica Sostenible de la Generalitat Valenciana. Ha colaborado en diversos medios, entre los cuales El Levante EMV, La Vanguardia y Valencia Plaza. Y ahora sí, comenzamos con el libro. Para entrar un poco en harina, creo que empezaría por las 2 preguntas iniciales que se plantea el autor, que yo creo que es un poco las que nos hacen un clic en la cabeza y nos dan que pensar. Una, yo te preguntaría a ti, ¿qué significa para ti el trabajo? ¿Qué es? ¿Qué parte fundamental de tu vida? ¿Qué supone? ¿Qué esfuerzo le dedicas? Y la otra, evidentemente, ¿por qué dedicamos tanto tiempo a trabajar? La verdad que son preguntas que no todo el mundo se cuestiona. Muchas veces pensamos si tenemos un mal trabajo, un buen trabajo, si nos pagan bien, nos pagan mal, pero ¿te has planteado todo el tiempo que dedicas al trabajo? ¿Por qué se dedica 40 horas? ¿O por qué, bueno, hay gente que a lo mejor puede hacer media jornada o incluso gente que tenga la mala suerte que solo pueda trabajar los fines de semana o estudiantes que pueden trabajar algunos días sueltos, si tienen la suerte, claro? Pero la realidad es que no nos cuestionamos por qué 40 es el máximo, ¿no? Pues bien, en este libro lo desgrana de una forma bastante interesante. Se lo plantea de una forma del trabajo en sí, ya que si partimos un poco a nivel evolutivo, incluso en la historia, nosotros, en la prehistoria veníamos de una sociedad de cazadores-recolectores, pues según estudios de antropología apenas trabajaban 15 horas a la semana, simplemente cubrían sus necesidades básicas, lo que sería la caza, lo que sería la alimentación y tal vez con la evolución, pues bueno, un poco alimentar y mantener, digamos, su cobijo. Pero realmente no tenían una idea de trabajo. Lo que sí que es verdad es que en la sociedad actual hay un problema. Bueno, no lo sería un problema, depende cómo se mire. Que el trabajo nos identifica. Es decir, el trabajo forma parte de nuestra identidad. Cuando conoces a alguien, lo primero que te habla es yo soy no sé qué, yo trabajo en no sé dónde. Puede ser mejor o peor, ¿no? Pero al final lo que se consigue, digamos, es una identidad y lo que yo creo es un estatus. Es decir, mira, soy vicepresidente o presidente de una gran corporación. Wow, este tío ganará mucho dinero, será muy importante, tendrá muchas personas a cargo.
O puede tener una profesión mucho mejor considerada. Yo qué sé, soy doctora, soy un ingeniero reputado de, yo qué sé, de una cosa súper rara, o soy investigador, o científico, o científica. Creo que parte de una identidad nos identifica quiénes somos, o cómo somos, o el rol que ejercemos en la sociedad. Y ahora daríamos un salto en el tiempo, y en el caso de Grecia, como sociedad más avanzada, podríamos decir, el trabajo en este caso lo hacían los esclavos. Ellos al final se basaban en su sociedad, que la sustentaban los esclavos, que eran los encargados de hacer las tareas más ingratas o con más esfuerzo, y las artes, digamos, pues la política podía considerarse, la escritura, la pintura, ¿no? También englobaría todo esto, o la filosofía. Esto era considerado como, bueno, podría decirse como trabajo, pero como bien valorado, ¿no? O sea, al final el trabajo duro lo hacían los esclavos. Luego con el cristianismo este concepto cambia totalmente, ya que el trabajo es el centro del hombre, basado como en la religión, ¿no? Tienes que trabajar, tenemos que sufrir porque no te preocupes, que hay una promesa final cuando fallezcas, de un cielo con todo lo que tú quieras, ¿no? Entonces el trabajo era como parte fundamental. Pero aún así los agricultores, las jornadas que hacían en aquella época, también eran de subsistencia, es decir, trabajaban lo necesario para cultivar, para vivir y bueno, para poder comerciar entre ellos, pero no ejercían una cantidad de horas X, sino que simplemente lo hacían para subsistir. En cambio, ahora sí, llegamos a todo el mundo, o el momento que todo el mundo hemos estudiado, la revolución industrial. Aquí pasa el concepto de la remuneración de jornada laboral, es decir, se cuantifica nuestro tiempo de trabajo. Pues el tiempo de un operario vale tanto, el de una mujer vale menos porque es mujer, el de un niño vale menos porque también es un niño, es pequeño. Y aquí pues estábamos hablando, como todos sabéis, de jornadas de más de 12 horas en niños. Y sí que es verdad que aparece un movimiento que es en 1815 para imponer 10 horas de trabajo diarias. ¿Y por qué 10? Pues no lo sé, porque realmente tampoco tenían una cuantificación. Entiendo que al final, pues, si dormías 8, el día tenía 24 horas, trabajabas 12, dormías 8, apenas tenías tiempo para dedicar a cualquier cosa. Como os decía, parece que estamos haciendo un poco de repaso de la historia. No sé si en vuestra escuela lo disteis o si tenéis esta ficha en la cabeza, pero el año 1919, justo en Barcelona, sí, fuimos pioneros en algo, pues resulta que fue la llamada Revolución de la Canadiense. En este caso se trataba de una compañía eléctrica que lo que empezó como una protesta por despidos, se empezaron a formar en más sectores, que fueron los que se unieron, el sector textil, empresas de agua, empresas de gas, y fueron cerca de 44 días de huelga, con lo que llegó al gobierno de aquella época, no bien al colapso, pero sí que a una negociación bastante fuerte de los sindicatos, negociando en este caso una jornada de 40 horas a la semana, con derechos, en este caso lo que comentábamos, 8 horas, vacaciones, y se propaga al resto de países, que bueno, que tardará un tiempo. Pero aquí ya se ejerce, digamos, la semilla inicial, es decir, desde el año 1919, ahora que estamos en el año 2023, continuamos trabajando 40 horas a la semana. Se podría decir que llevamos 100 años con la jornada de 40 horas, pues porque se ha hecho siempre así, ¿no? Entonces aquí es cuando viene el giro, digamos, que da este libro, que realmente por qué son 40 horas. Al final sí que es verdad que vivimos como en esa espiral en la cual que no todo el mundo tiene un gran objetivo profesional claro y definido. Esto lo tenemos que saber, porque no te sientas mal o yo no me puedo sentir mal porque mi trabajo no es mi objetivo, o realmente la gente que es más adolescente o empieza en el mundo laboral, o incluso gente mayor que quiere cambiar de sector, pues no tiene claro definido objetivos. Pero no te preocupes porque todo el mundo está igual, no todo el mundo tiene el sueño de ser científico, de ser un gran abogado, de ser lo que sea, ¿no? Entonces sí que es verdad que se genera, digamos, esta incerteza, nos genera, digamos, esta ansiedad. Y lo que bien dice el libro es que al final lo más importante de nuestra vida es nuestro tiempo. Nuestro tiempo. El tiempo jamás puede volver. Lo tenemos que tener muy claro, porque nuestro tiempo tiene un valor económico en el trabajo, pero la realidad es que ese valor yo considero que no es real, porque el tiempo no es de retorno. El tiempo pasa y el tiempo luego no lo puedes recuperar. Dejarás de ver crecer a tus hijos, por ejemplo, a tus padres,
a tus familiares o a tus amigos o de pasar tiempo con ellos, simplemente dedicando una tarea que más o menos te puede gustar, pero simplemente lo que te genera es un dinero, que ese dinero es, pues digamos, o una subsistencia para poder sobrevivir, comprar comida, alimentarte y pagar absolutamente todo lo que tenemos que pagar, o bien la acumulación, que es algo que ya venía desde hace ya muchos años con el sistema capitalista, que es decir, vale, gano suficiente, quiero ganar mucho más para poder tener muchas más cosas, comprar más cosas, el consumismo, que al final digamos que no tiene fin. Claro, todos pensaréis, bueno, el capitalismo es el modelo que nos ha tocado y esto no hay quien lo cambie. Pero ¿realmente está el modelo acabado? O sea, me refiero a toda la precariedad laboral que genera, porque claro, ahora nos encontramos con personas con trabajos que dices, vale, están trabajando, trabajan sus 40 horas, dedican mucho tiempo al trabajo, pero la realidad es que con ese trabajo no les da para vivir. Bien, no llegan a fin de mes, bien no se pueden permitir una dieta sana o equilibrada y tienen que tirar de comida preparada o comida de peor calidad y eso les repercute, por ejemplo, en su salud. Luego otros podían pensar, ya, pero claro, no te preocupes, piensa en el futuro. Ahora, claro, están saliendo empleos nuevos, nuevas tecnologías, los algoritmos, internet, ¿no? Todo esto así que nos viene como muy futurista. Pero claro, aquí podríamos hablar que hay empleos que serían más resilientes, es decir, que tienen más capacidad de poder continuar, los que serían de más valor añadido, por ejemplo, y los que serían de menos valor añadido, como por ejemplo que solo aporta mano de obra, que en cambio con las innovaciones, los automatismos, todo esto desaparecerá. Claro, aquí hay como dos vertientes. Hay, en este caso, pues ingenieros o científicos que dicen, vale, no os preocupéis porque, claro, las nuevas tecnologías generan nuevos empleos. Pero yo no lo tengo tan claro. Es decir, imaginemos el caso de Ford, ¿no? En los inicios. Ford daba trabajo a un montón de gente. Entonces, claro, con los automatismos cada vez se ha reducido más. No sé, no lo tengo yo tan claro. Entonces, claro, al final todo este modelo simple y llanamente está basado en el precio, o sea, en el gasto que en este caso tiene pues el empresario o la empresa y a partir de aquí es reducirlo. Sí que es verdad que la mano de obra es uno de los gastos más caros, pero cada vez más esta mano de obra está siendo más barata y este sustento o lo que lo hacen serían países en el caso de que su mano de obra es muy barata, ¿no? Como todos nos viene a la cabeza el caso de China, ¿no? China porque produce mucho, no solamente porque sea muy grande y tenga muchas fábricas, sino llanamente es porque su mano de obra es muy económica y entonces muchas fábricas se han ido allí, ¿no? Otro punto muy interesante del libro es que analiza un concepto que significa que a más horas trabajadas, más productividad. Y la realidad es que no, es decir, no necesariamente a más horas somos más productivos. Al fin y al cabo tenemos que trabajar 8 horas, pero me gustaría ver por un agujerito todas esas 8 horas diarias que trabaja todo el mundo, cuántas realmente son eficientes. A lo mejor estaríamos hablando que es la mitad o incluso mucho menos. Entonces él hace una comparativa en países, digamos, mucho más evolucionados a nivel industriales, por ejemplo en el caso de Dinamarca o Alemania, y el caso es que no necesariamente a más horas son más productivos, sino todo lo contrario. Han bajado lo que son las jornadas y son más productivos. Pero claro, aquí hay algo gato encerrado. Y es que, claro, cada país tiene un sector específico. Es decir, por ejemplo, en el caso de España, nuestro fuerte, por así decirlo, podría ser el turismo o la hostelería. Entonces son trabajos, en este caso, que es más complicado, digamos, reducir la jornada laboral, porque depende mucho, en este caso, del turismo, de agentes externos que vienen, digamos, a consumir. El tema de los servicios es, digamos, muy delicado porque no se podía aplicar lo que sería la reducción de jornada. Es decir, si queríamos trabajar menos días o menos horas, con este tipo de ciclo o de sistema económico que tenemos es muy complejo. Es decir, nuestra industria tenía que ir a una industria de una calidad superior o ofrecer, digamos, una innovación el cual sí que se pueda hacer algo más disruptivo y que se pueda reducir, digamos, esa jornada. El libro plantea una jornada de 35 horas que evidentemente se pague al precio de 40 horas y esto a su vez con el tiempo generaría muchos más puestos de trabajo y a la vez se incrementaría el PIB. Pero claro, todo esto tiene que ir de la mano con un gobierno alineado, con unas ayudas y con un proyecto a largo plazo para que así sea. Algo que, bueno, suena bastante utópico, pero no sé, quién sabe, lo mismo a lo mejor podemos ver una reducción.
En el caso de las jornadas laborales, siempre partimos de que la mujer siempre es la más perjudicada. Si nos fijamos, el tema de la conciliación familiar es uno de los grandes problemas, yo creo que en este país, y que la realidad es que no todo el mundo puede coordinar su trabajo con la educación y el cuidado de sus hijos, y por lo tanto siempre es la mujer la que acaba cediendo a hacer una reducción de jornada o incluso tener la mala suerte de poder dejar su trabajo solo para dedicarse al cuidado de los niños. Bueno, no sé bien el por qué. En este caso seguramente hay algún estudio o alguna razón, pero esa es la realidad. En conclusión, porque si no, lo siento mucho, me tiraría toda la tarde hablando del tema. La verdad que me gusta mucho. Sí que considero que es necesario un cambio de modelo. En este caso, el COVID nos hizo el famoso reset y plantearnos la vida de otro modo, de pensar en lo básico, en nuestra familia, en las personas más cercanas, en nuestros hijos, en nuestros padres, en nuestros amigos. Y a la vez yo creo que nos cuestionó el trabajo. Tenemos que partir de que el trabajo o el mal trabajo realmente nos enferma. Si os fijáis, hay enfermedades relacionadas con el trabajo, como el caso del burnout, lo que sería quemarse, en el caso de la fatiga, la ansiedad o incluso los suicidios que nos pueden generar el trabajo. Siempre tenemos que estar alerta, siempre tenemos que tener objetivos profesionales, sobre todo que sean muy ambiciosos, tenemos que ver mundo, tenemos que emprender, tenemos que ser felices todo el día. Y la realidad es que no hace falta ser felices todo el día. Eh, Cada uno puede estar feliz un día u otro, ¿no? Es lo más normal del mundo. Y tienes que entender que luego tampoco el trabajo te garantiza absolutamente nada, ni tampoco un puesto fijo. Yo creo que al final todo se reduce en una frase, y es que tenemos que luchar por nuestro tiempo de vida. Nuestro tiempo de vida es limitado. Estamos en este mundo, tenemos solo una vida, ya creas en la religión que creas, pero la realidad es que la vida que tenemos es ahora. El tiempo pasa y con el tiempo nos deterioramos, nos hacemos más mayores, vemos crecer a la gente, morir y todo eso. Y claro, si lo pasamos entre que dormimos y trabajamos, ¿qué tiempo nos queda? Por eso digo que el valor de ese tiempo es incalculable. Entonces aprovecharlo en cosas útiles. No os dejéis tentar por las redes sociales, estar todo el día con el teléfono viendo cosas absurdas. Emplearlo en otras cosas de mucho más valor, que os puedan aportar, que realmente os hagan felices. Pero recordad, no hace falta estar feliz todo el día, sino simplemente que seas consciente en qué aprovechas tu tiempo, en qué lo inviertes, en qué lo gastas y sobre todo disfruta. Pero sobre todo lee y mucho, porque es muy importante. Y ahora sí, me despido, ya me dejo de rollos. Muchas gracias por escucharme, por llegar hasta el final, porque esto ha sido Libros y Gatos, gracias y hasta el próximo capítulo. Adiós.